No hay una imagen de Valparaíso, fuera de la que se toma más bien como esta imagen de los cerros, de la pintura más realista, pero no es el artista que está a lo mejor realizando como esa imagen. Hay imágenes que se han dado, pero en forma personal. Son artistas que trabajan con algunos temas, que tal vez ese sea más como lo que está ocurriendo hoy en día. Son los temas que los artistas están tomando, los temas actuales, qué es lo que ocurre con nuestra vida como ciudad, como ciudadanos no tan solo de Valparaíso, sino que también de Chile. Entonces, todo eso creo que es lo que va tomando el artista, pero en forma muy individual. Acá no tenemos grandes grupos bajo una corriente, por ejemplo, que estén postulando a algún movimiento o alguna corriente artística. No lo veo realmente, sino que son más bien corrientes personales que se van dando. No sabría decirte, a pesar que yo soy profe de historia del arte, pero en general la arte antiguo, qué sucedía con Valparaíso en un pasado, digamos, hace un siglo, por así decirte, cuando era un puerto tan importante. Pero lo que yo veo ahora, que hay muchas instancias culturales y que les falta a lo mejor un norte a veces, porque hay demasiada dispersión. Hay muchas escenas puntuales, dispersas, y algunos proyectos, muchos proyectos, y pocos logran un seguimiento en el tiempo. Digamos que lo que les faltaría es una mirada como a largo alcance. Y eso diría yo que sería como lo fundamental, porque de hecho hay gente, hay mucho talento, pero hay dispersión. Y en cuanto a la escena, yo diría que hay artistas bastante buenos, pero también hay artistas que están en una escena más underground, que tal vez no están en los medios de visibilización artística o como reconocimiento a partir de un texto teórico o insertos en el medio, digamos, pero también hay muchos artistas que quizás no son tan conocidos. Y también se da también lo que hay muchos artistas como generalmente Valparaíso es una ciudad puerto donde llega mucha gente y se va mucha gente, gente que ha estado, después emigra, y lamentablemente también todo pasa un poco en la capital, o sea, en Santiago. Por lo tanto, también ser un artista regional o local tiene también una cosa buena porque es como más local, digamos, tiene una cosa más intimista, menos expuesta a la globalidad. Pero al salir de eso también cuesta insertarse como en el medio. No es una cosa homogénea. Valparaíso es un puerto, ¿cachai? Es de tránsito, y el tránsito significa que va y viene mucha gente, y viene del interior, viene de Santiago. Hay algunos que duran 6 meses acá y se viran, hay otros que se quedan para siempre, otros que vivimos en Viña, que estudiamos en Valparaíso, otros que estudiamos, que queremos las dos ciudades, que queremos vivir en tránsito también. O sea, Valparaíso de alguna manera es casi un campo de experimentación. Yo lo veo así en realidad. Es un campo de experimentación. No tenemos ese espíritu de unidad, tal vez. ¿Por qué no se da? Son cosas que se hablan, pero que no se llegan a conclusiones. ¿Cuál sería la conclusión de eso? O sea, tampoco existe un estudio serio. Tampoco hay alguien que diga, ya, vamos a hacer realmente un estudio en Valparaíso, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué este desperdigamiento? ¿Por qué no existe este sentido de unidad? ¿Por qué no podemos dialogar tranquilamente sobre el arte? Y una o dos o tres fases.
Porque tal vez en una sola conversación quedamos con que, claro, tú dices esto, tú piensas esto, tú haces esto, yo hago el otro, pero ¿nos podemos realmente de repente encontrar? ¿Podemos hacer un proyecto en común? La única manera de poder hoy día construir un camino, digamos, es conociendo de dónde se viene y de ahí tratar de validar y poner en valor esas señales de ruta, ¿no? Como decía el poeta, esas pistas, digamos, ¿no? Respecto de dónde venimos. Esto es tremendamente importante en un país que es muy centralizado, no solamente en lo que es bastante obvio ya a esta altura, digamos, ¿cierto?, en términos políticos y económicos, sino que también en términos culturales. El relato sobre las artes visuales en Chile particularmente es un relato que se construye desde Santiago y para Santiago, tratando de validar una idea de una escena nacional, ¿no?, en donde todo lo que se pudiera levantar, digamos, ¿cierto?, desde regiones termina casi como irremediablemente caminando hacia Santiago para su validación. Creo que sí es súper importante destacar los polos opuestos que se generan entre Valparaíso y Santiago, porque acá se vive todavía el romanticismo del taller. Yo creo que en Santiago es mucho más comercial, es mucho más plástico, por el hecho de que está todo más arraigado a la contemporaneidad. No digo que acá no sea contemporáneo, porque el puro hecho de estar pintando hoy en día ya lo es, pero sí se genera ese romanticismo. Acá en Valparaíso no existe el poder adquisitivo para comprar alguna obra de arte, ¿no es cierto? Últimamente me ha tocado leer varios documentos en donde hablan sobre los ingresos per cápita por familia, y la realidad es abrumadora. O sea, por suerte acá en Valparaíso tenemos que lidiar con el tema de la alimentación, la vivienda, educación, y ahí paramos. ¿Cuánto queda para cultura? Entonces, frente a ese escenario, lamentablemente, los artistas acá en Valparaíso tienen que ser unos expertos en redactar fondar para poder subsistir un año y sobrevivir. Entonces, ese es el escenario que veo en Valparaíso. ¿Qué queda para nosotros los artistas? Migrar a Santiago. O sea, allá están las lucas, allá hay que ir a vender, y lamentablemente es eso. Está muy mezclado el arte con la parte económica, está muy mezclado con las galerías. Las galerías o las salas son las que indican qué es arte y qué no es arte. ¿Te fijas? Entonces, es casi como poner a alguien en la posición de moda. Quién está de moda, quién no. Sin duda que hay muchas personas, muchos artistas que tienen gran talento en cuanto a técnica, pero me cuesta un poco en algunas ocasiones entender el concepto. Se usa mucho trabajar con conceptos, y eso de pronto no sé si es como una parada. Siempre lo siento como una parada de la gente que hace arte, y buscar siempre que la obra tenga un peso intelectual.
cuando en general el común de la gente lo primero que hace es ver si la imagen le llega o no le llega, si le gusta o no le gusta. ¿Ah? Después hace un razonamiento intelectual. Entonces de pronto veo que están muy encasillados en la intención de que su trabajo sea muy intelectual, muy sesudo y están más preocupados del concepto de la obra que de la imagen. Cuando en realidad la pintura es imagen, ¿cachai? Porque el intelecto pasa, no digo que no sea también intelecto, pero el intelecto pasa más por lo escrito. La gente va a una sala, y va muy poca gente, el común de la gente no va y quiere ver y quiere ver algo bien hecho, pero no sé si hay tanto conocimiento de eso en el medio. No sé si la gente está tan preparada también para ver arte. No creo que el arte sea salvador. ¿Tiene la obra que validarse? ¿Tiene que el creador validarse? ¿Tiene que validar su discurso? ¿Por qué tendría que validarse? La respuesta de la hora es que sí, tiene que validarse, pero ¿por qué? Porque en principio no debería serlo. Tanto metafísicamente expresado sería la obra en tanto es expresa, está instalada y por lo tanto esplende en el mundo y por lo tanto su mensaje, su refulgir, su aura se derrama naturalmente y se esparce. La verdad es que no necesita validarse, pero somos humanos, somos egoístas, somos narcisistas, somos yoístas. Necesitamos, sí, el beso del otro, la mirada del otro, el abrazo del otro. Por eso planteo esta preocupación por la distancia, por no querer vernos, no querer tocarnos. Tiene que ver con la identidad que se deposita en esa obra y que esa obra expresaría. Pero esa expresión queremos que sea recibida por otros, intuitiva, tácita, implícita, pero queremos que sea recibida. Y esa recepción, cuando no ocurre, cuando no se da, genera evidentemente una tensión psicointerna, una tensión individual, psicológica. Frustración, no me reconocen, no estoy, no existo. Yo quiero existir, quiero ser, pero no existo. Primer nivel. Segundo nivel, un nivel más pedestre, más concreto. No solamente quiero existir, quiero que la obra sea recibida y ojalá guste y ojalá tenga un valor. Quiero que compren mi obra. Quiero ganar proyectos. Siempre ha sido así. O sea, cuando Fidias, en la antigua Grecia, recibe el encargo del Areópago, del grupo de ancianos, por levantar una imagen, una estatua que simbolizara la ciudad, otra vez la cuestión de la identidad, había un encargo, había un dinero, había un contrato, sí, o sea, es así. La cantidad de argumentos, digamos, ¿cierto? Y la cantidad de testimonios y la cantidad finalmente de fuentes que hemos logrado levantar en 20 o 25 años en investigaciones que al principio partieron desde, por ejemplo, rescatar y hacer la puesta en valor del trabajo visual y la poesía visual de Juan Luis Martínez, ¿no? Que tenía un cierto reconocimiento ya en los años 90 en el campo de la literatura, pero no así, ¿no? En el campo de las artes visuales, era poco conocido, digamos, ¿cierto? Su trabajo visual. Lo mismo en su día, ¿no? Que hicimos con el trabajo preliminar de una artista que hoy día es totalmente, digamos, ¿cierto? Inscrita y reconocida a nivel internacional, como es Cecilia Vicuña, pero que empezó su trabajo, digamos, ¿cierto? Y la construcción de su poética en la playa de Concón, ¿no? En los años 60. ¿Ah? Entonces, yo te diría, hace 20 o 25 años atrás, nuestro interés en ese tipo de obra y en ese tipo de autores, digamos, ¿cierto? Eran pequeñas piezas de un puzzle, digamos, ¿no es cierto?, que a la vuelta de años se nos ha convertido, digamos, ¿no es cierto?, en un diagrama y en un sistema, digamos, ¿no?, bastante consolidado. Y aquí no solamente la responsabilidad ha sido de los artistas y el valor objetivo o digamos, o intrínseco, digamos, ¿no es cierto?, que pueda tener su obra, sino que también el rol que han tenido las instituciones, el rol que han tenido, digamos, ¿no es cierto?,
las buenas decisiones políticas que en su día se tomaron, esto que hoy día se llama, ¿no?, la voluntad política, para construir esta idea, digamos, ¿no es cierto?, de región en base a el apoyo a la cultura y que no fuera una cosa meramente retórica. Identidad de uno que se va formando con sus vivencias, con sus experiencias, con su entorno. O sea, mi identidad va con eso. La identidad de todos es que yo me sepa relacionar con mi identidad hacia el otro, hacia la sociedad. Y yo encuentro que ahí es donde nosotros nos perdemos un poco, nos diluimos un poco, nos debilitamos un poco. Puntualmente porque trabajamos muy cercano y muy aislado, pero creo que como nosotros vamos cambiando, creo que también Valparaíso va cambiando. Y esa mutación que tiene Valparaíso hace que nosotros no estemos nunca fijos. Sí hay un representante, hay una identidad, pero va más allá del ascensor, va más allá de las casas empinadas, porque Valparaíso se va construyendo a sí mismo. Y ese construirse hace que nunca esté quieto. Lo mismo, identidad de Valparaíso cuando tenemos muchas mezclas. O sea, ingleses, franceses, británicos, de todo, alemanes. Y entonces todos aportaron. Creo que una identidad tiene que ir más allá de esa imagen como icónica. Es como decir Chile y la imagen es como el huemul y el cóndor, va más allá. Entonces eso yo creo que se va construyendo el día a día y va por lo mismo cambiando. Y yo creo que eso es lo que siempre tenemos que estar realizando, trabajando para ello, porque yo voy cambiando, el otro va cambiando, la sociedad va cambiando, entonces tenemos que ir siempre con ese norte. En este lugar que nos encontramos, la Quinta Rioja, el lugar que estoy pisando en este momento, fue pisado por el pie del infante heredero a la corona española. Aquí había caballerizas, espacio de agricultura, sembradío, y eso fue a comienzos del siglo XX, hace ya 120 años aproximadamente. Y en esos mismos 120 años, Valparaíso vivía otra realidad, la realidad del comienzo de la caída, muy lenta y gradual, después de la apertura del Canal de Panamá, entre otras razones, para una caída de una región y por lo tanto en la caída se da la relación natural de la construcción de identidad. Esa caída implica una construcción de identidad, un reafirmar lo que se es. Y en eso de lo que se es, Valparaíso en un siglo pasó por varias etapas y esas etapas de la llamada grandeza, comienzos del año 10, centenario, década del 20, para luego en una progresiva y lenta requiebre económico-financiero que ya se enfatiza en los 60, que Joris Ivens registra muy bien en su documental A Valparaíso, donde nos muestra los estertores de la grandeza de Valparaíso para ya en los 70, 80 acrecentarse esa caída. Entonces, en esa mirada a modo de tobogán, la pregunta que nos permite responder, la forma que nos permite responder el estado del arte de Valparaíso hoy, o de la región, y de las artes visuales en la región de Valparaíso, viene a ser de una tensión permanente. Quizás una manera que nos permite sintetizar esa tensión es que Valparaíso vive una escena al borde. Y esa escena al borde es un tanto metafórica como literal. Al borde mar, al borde playa, al borde costa, pero también al borde de la tensión entre la consolidación y el naufragio.
Tampoco hay mucho apoyo de parte de las instituciones. O sea, la municipalidad nunca tiene plata. Nosotros organizamos hace un par de años atrás unos encuentros de escultores y ahí están las obras deterioradas. No hay montos, no hay fondos, según ellos, para poder restaurar. Y eso es un espacio que se puede potenciar turístico, de una forma turística y cultural a la vez, como se hace en Europa, que hay, o acá mismo en Argentina, que hay un parque donde tú caminas y te vas encontrando con esculturas. Entonces no se potencia el arte que hay en la región. De hecho, podemos hacer encuentros internacionales. Yo conozco mucha gente que está interesada en venir. También estuve conversando en el Jardín Botánico, otro espacio donde se puede llenar de esculturas. Tengo que mencionarlo, la ex cárcel, el parque cultural, a mí me parece vergonzoso que viendo tanto espacio parezca un campo, un cementerio. Estos parques del recuerdo, no hay escultura. Ahora hace poco pusieron esas dos maravillosas que hay, que se mueven, pero es un parque cultural, ¿cómo no hay esculturas? No podemos olvidar que el arte es la expresión del alma de una sociedad. Eso significa que el artista, de alguna u otra forma, por medio de las artes visuales, expresa sus emociones y sus pensamientos. O sea, lo que está dentro, lo invisible. Y eso invisible, de alguna u otra forma, se hace visible como una manifestación. Las artes visuales, eso es lo que hacen, visibilizar el mundo de lo invisible. Y si lo llevamos al campo de la ciudad, por ejemplo, la ciudad de Valparaíso, si nosotros vemos la ciudad que está completamente tatuada, donde sus edificios patrimoniales están todos rayados, donde existe mucho ruido visual, ni siquiera estoy hablando de graffiti, estoy hablando del ruido visual que está en las calles, el lenguaje que se está expresando ahí en las mismas calles. Uno se pregunta, bueno, ¿y este lenguaje qué está expresando? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué subyace en el trasfondo de la ciudad que está haciendo este ruido visual? Entonces yo tiendo a pensar que atrás de todo esto hay un principado, hay un mundo invisible, volviendo a la idea, que es un mundo de sombra, hay un mundo sombrío y se manifiesta en este lenguaje en la ciudad. Es como ver una persona completamente tatuada, de pie a la cabeza. Es distinto a una persona sin ningún tatuaje. No tengo nada contra los tatuajes, pero te choca ver una persona con la cara tatuada, por ejemplo. Me parece que el trabajo individual es mucho más tortuoso en toda esta zona. No puedo opinar respecto al resto del país, pero como los espacios son pocos, siempre las prioridades están respecto a los grupos ya formados. Como pintor independiente o individual, es mucho más cerrado a las posibilidades y comercialmente no existe. Aquí lo que hay es una vertiente cultural que se dice cultural, pero de mi experiencia tampoco es cultura, simplemente porque se muestra al público. Los haceres individuales de grupo no reflejan necesariamente la acción cultural de la sociedad como está hoy día. Y como crítica productiva puedo decir que en Valparaíso precisamente me he encontrado con el bloque institucional que rechazan exposiciones si la presentación no tiene que ver con Valparaíso. Entonces, desde el punto de vista de un artista que pretende abrir los diálogos sociales e ideológicos para hacer interculturalidad, queda sesgado cuando los municipios te dicen que pintes su ciudad, casi como una suerte de postales, y eso es no entender precisamente el hacer pictórico ni cultural local, que tiene que ver con la tendencia social y psicológica que está viviendo un país a 40 años de un golpe
queriendo crecer y eso es lo que debiera estar reflejando todas las artes, sobre todo visualmente la pintura. Bueno, creo que es súper variado. Hay un lenguaje múltiple. Yo creo que esa es la característica principal, como la diversidad de técnicas, la diversidad de las personas también que llegan y que son de la quinta región. Ahí también hay una comunicación y una percepción distinta de la persona que nace acá y la que llegamos. Yo creo que las bases de cómo uno va creando es como todo esto se va combinando. Yo creo que la característica principal es esa. También es un poco los colores, el absurdo, conjuga también harto un tema como irónico entre el puerto, el territorio interior también. Hay una gama más o menos compleja, pero al mismo tiempo bien rica de situaciones. Hay que reconocer que Valparaíso fue la vanguardia donde llegaron los primeros artistas, y eso que igual permanece en una serie de, no solamente en el arte, en tecnología, y creo que eso ha quedado un poco impregnado en una cultura, sobre todo que un poco la percibe más los artistas locales. Fuera del cliché, pero yo creo que hay una cultura subyacente de oleadas de gente y de artistas que trajeron de alguna forma la vanguardia y que después se fue desparramando por el resto del país, incluso hacia Santiago. Y ahora, claro, hay una cosa que se divide entre los artistas locales que llevan más tiempo y de manera muy precaria, con muy poco reconocimiento, y los artistas que vienen llegando afuera. Hay como dos mundos, que casi no hay un contacto entre ellos. Y esas dos partes están igual desarrollando un circuito artístico, incluso comercial. Uno puede encontrar lo precario, ¿no? Pero creo que se está desarrollando. El tema, la complicación, veo yo, es como esta falta de contacto entre estas partes y entre los mismos artistas, y también entre las partes, entre las instituciones o las galerías, los espacios. Es raro que Valparaíso, siendo tan chico, haya gente que no se conoce o no se pesca entre sí. Valparaíso encuentro que como característica topográfica es muy interesante. Es una ciudad heterogénea, ecléctica, híbrida, con una apertura de mente de sus habitantes increíble, que reciben a extranjeros, reciben a gente de Santiago, otras provincias. Valparaíso reúne características especiales, interesantes en cuanto a ser una región, pero lo veo como bien abierta, cosmopolita. Mi percepción de las artes visuales se encierra un poco en Valparaíso, a pesar que Valparaíso tiene un entorno fabuloso que se pueden dar muchas manifestaciones artísticas, y me refiero a muchas, pero acá yo veo que siempre se copian entre ellos, entre los grupos. Hay muchos grupos y más que copiarse, se influencian. Veo en Valparaíso demasiados grupos dispersos. Hay mucha gente que funciona
por sus archivos, por sus grupos personales, por su circuito. O sea, encontráis a la gente de la universidad que tiene su circuito y su archivo, y como todo, es como la política, te miráis el ombligo y creéis que eso es lo que existe y eso es lo de verdad. Sin embargo, miráis un poco más allá, hay un grupo como lo que estás haciendo tú, otro circuito, otra gente, vaya a los Bellas Artes municipales, otro circuito, otra gente, vaya grupo outsider, en las noches bohemias, vaya a encontrar otro grupo, otro circuito. Entonces, de alguna manera, existe una diversidad que cree, de alguna manera, ser como el centro o el eje del arte visual en Valparaíso, y que no es así, ¿cachai? En todos los circuitos hay algo rescatable, hay un poco para salvar, y hay otros que de alguna manera uno podría desechar. O sea, no hay grupos como antiguamente podría marcarse, oh, este grupo signos y son todos buenos. No, hay algunos que pueden funcionar mejor, otros según mi criterio, ¿cachai? También es una cosa subjetiva. Muchos buenos pintores en todos lados. Yo creo firmemente, bueno, y es lo que hago, digamos, ¿cierto?, que la investigación histórica tiene un rol fundamental en esto, digamos, ¿cierto?, porque en definitiva hoy día, si uno le pregunta a mis estudiantes, ¿no?, de la Universidad de Playa Ancha, que entran, digamos, ¿no es cierto?, con mucho ímpetu, ¿no?, a estudiar licenciatura en arte, digamos, ¿no es cierto?, si tú les planteas a ellos, bueno, ¿qué conoces del arte local? ¿Qué conoces del arte regional? ¿No? Y los que conocen algo, digamos, ¿no es cierto?, de historia del arte en general o sus referentes artísticos, autores muy contemporáneos y, por supuesto, europeos y de Estados Unidos, digamos, ¿cierto?, ¿no?, con suerte, y alguno que otro autor así más o menos canónico, así como Alboleo, Van Gogh, Dalí o no sé qué más, o Picasso. Y no es culpa de ellos, ¿no? O sea, de alguna manera la culpa es de que no existe esa narrativa consolidada, digamos, ¿cierto? No existe un libro, por modesto que sea, en donde tú digas, ahí está la historia del arte en Valparaíso, por ejemplo. Yo creo que todavía nos falta mucho conocimiento, no solamente a los eruditos académicos que trabajamos en esto, sino que la responsabilidad de traspasar ese conocimiento a nuestros jóvenes estudiantes o a los interesados y a los artistas de esta escena, porque yo creo firmemente que ese es un factor de unión. Cuando se habla de identidad, podemos hablar de muchas cosas, tener una casa en común, tener eventos periódicos, tener organizaciones que nos autoconvoquen, gestión, ¿no? Todo eso es súper valioso. Pero también es muy importante tener ahí las reliquias del abuelito en la casa. ¿Me fijas? O sea, es una manera de decir, bueno, a ver, ¿cuál es el suelo que piso? ¿No? ¿Cuál es esa identidad? Yo creo que la escena a mí personalmente me ha desilusionado un poco en cuanto al tema de cuánto uno entrega para poder exponer o para poder mostrarse, si no es con fondos del Estado, o con autogestión, con fondos privados. Uno a veces tiene que hacer exposiciones autogestionadas e invertir mucha plata en poder hacerlas, porque las obras no son gratis, tienen materiales que cuestan dinero y todo. Y uno al final expone y no hay una retribución económica, además de que sea una galería comercial que uno a veces tiene la posibilidad de vender. Por lo tanto, es al final un poco ingrato el medio, porque no hay, digamos, una recompensa económica, y uno obviamente necesita vivir de algo, no puede vivir del aire. Porque yo tengo que saber hacer proyectos. Si yo estoy con mi atril, con mis colores, con el soporte, lo que sea, o sea, estoy trabajando en eso, y en eso es lo que me tengo que evocar. Sí, los tiempos se van modernizando, ok, tienes que saber ir conjuntando todas estas aristas de, qué sé yo, saber de redes sociales, saber de internet, conectarte, incluso hoy, hacer clases en línea, cuando no tenías ninguna herramienta, todo eso uno es capaz de hacerlo, pero te desgasta en tu objetivo, que es estar creando o estar trabajando.
en la escultura, en las audiovisuales, o sea, en lo que sea. Entonces nos dejan a nosotros toda esa responsabilidad. Por ahí pasa también la carencia de que tú tienes que hacer otras actividades para poder vivir y no dedicarte 100% a lo que te deberías dedicar. No hay apoyo. No hay apoyo del gobierno, no hay apoyo del ministerio. Hay un edificio lleno de mucha gente en todos los pisos y tú no sabes qué hacen, dónde están el trabajo que ellos hacen por mover la cultura en el país, en la región. Nada. Edificio, está el Correo y el Centex, lleno de gente que está trabajando pro cultura. Pero si tú ves, no se ve cultura ni arte en ningún lado. Acá en las calles, ¿qué es lo que había? Monumentos. No hay escultura contemporánea. Se han formado ciertos caudillismos en las instituciones que se apropian de las instituciones, de las artes visuales. Bueno, eso no solamente sucede aquí en Valparaíso, sino que sucede en todas partes del mundo. Lo que pasa es que esta es una capital cultural. Y esa capital cultural yo creo debería estar así como en una avanzada. Y esa avanzada yo no la veo. No la veo justamente por eso, por la dispersión, porque existen muchos caudillismos, porque muchos feudos, como se podría decir de otra forma, y cada uno tira para su lado y no se aunan las fuerzas en un punto. Como sucedió hace años atrás con yo me recuerdo la Bienal Internacional de Arte de Valparaíso, donde llegaron artistas de todas partes y donde se validaron artistas que en esa época no eran conocidos, como el Bororo, como varios de la escena de Santiago, y unos otros de acá de Valparaíso. Espacios de validación. Esos espacios de validación de las artes visuales es una carencia enorme. Carlos Fuentes nos dice en su libro El espejo enterrado dos cosas. Todo gran arte ha surgido tanto en la precariedad como en la bonanza. Vamos al siglo de oro, ejemplo de Carlos Fuentes. El Quijote fue escrito en la precariedad. Fue escrito el Quijote de la Mancha, encarcelado Cervantes por ser cobrador de impuestos, por ser crítico de la Iglesia Católica, crítico de su forma de vivir y ser, encarcelado muchas veces, y que aparece una obra magnífica como es El Quijote de la Mancha. Pero por otro lado, contemporáneo más o menos a Cervantes está Velázquez, Diego de Silva y Velázquez, que vive en la corte del rey Felipe, que nunca sabe de carencia ni de pobreza, que nunca está encarcelado, que es jefe de protocolo y de ceremonial de la corte, realmente un tremendo personaje, gran político, y baste ver la obra Las hilanderas, La fragua de Vulcano, Las meninas, para darnos cuenta que fue un gran artista. Por lo tanto, ante ese ejemplo que quiero dar, cabría esperar que la obra de arte en Valparaíso va a surgir por un lado o por el otro. En la bonanza se va a validar en la bonanza o en la carencia, en la pobreza. Entonces, sin apoyo, sin una buena difusión, sin que se inyecten lucas en las escuelas de Bellas Artes, nos estamos yendo para abajo culturalmente. Triste, pero es la realidad de esta región. En San Felipe hay otro parque de esculturas también, creo que están en pésimo estado. Qué vergüenza en un país, en esta ciudad, además Valparaíso, que es capital cultural, patrimonio de la humanidad, que tú paseas por las calles y esculturas no hay. Me dijo la escultura, pero de verdad me parece que la escultura es el arte que se usa en los espacios públicos. La pintura siempre es más de galería, de sala, pero la escultura tú la puedes llevar a un espacio público, la puedes sacar a la calle. Y eso hay que potenciarlo. Para que crezcamos, la cultura es lo que cambia la mentalidad de las personas, te abre la mente,
el arte y la cultura. Hay que potenciar eso en los niños, los talleres de arte más, en los colegios. Eso. O sea, en pocas palabras, pobre. Pobre la cultura en la quinta región. Hay una deuda importante, hay un desafío asociado a esa deuda que es muy importante para el fortalecimiento, digamos, ¿cierto?, de lo que quisiéramos ver, digamos, ¿cierto?, de aquí adelante, digamos, ¿cierto?, te insisto, con este interés, este entusiasmo y también un nivel de resiliencia potente que tienen que tener los artistas, digamos, ¿cierto?, en cualquier parte del mundo, pero particularmente aquí. Entonces, estudiemos o pongamos atención en cómo nos afectan, ¿no?, en términos de afección, digamos, ¿no es cierto?, las manifestaciones artísticas que tenemos en nuestro entorno inmediato. Porque podemos vivir toda la vida frustrados pensando que vamos a llegar a Nueva York, a París, digamos, ¿no es cierto?, o a, no sé, al Hermitage en San Petersburgo, ¿no?, que no debe ser fácil llegar allá, yo nunca he ido, y en donde están las super obras, ¿no?, que nos cuenta el canon del arte occidental. En buena hora si llegamos a esos lugares, ¿no?, pero tenemos muchas cosas acá que no es que sean igualmente valiosas, son distintamente valiosas porque son otras cosas que van a tener valor en la medida en que nosotros se lo demos.